Les traigo el saludo de Buenos Aires, de los hermanos de la iglesia, de nuestros hijos también. Y quiero decirles que Dios en su misericordia nos ayuda siempre y gracias al Señor la obra está creciendo. Saben que es una iglesia joven, apenas tiene casi 6 años y cuesta mucho porque ahora que tenemos un papa que es argentino, peor todavía. Pero el Señor está renovando el espíritu y está trayendo gente nueva, gente que está conociendo al Señor realmente. Amén. Así que les traigo el saludo de todos. Yo tengo una palabra para compartir en este día. Y esta palabra me la dio el Señor ya hace un tiempo, que yo la prediqué también en el mes de agosto. Y la prediqué en la iglesia y fue un impacto grande. Y creo que siento que aquí también va a impactar a nuestro corazón. Yo le puse un título a esta palabra, que es el secreto de la oración. El secreto de la oración y del ayuno para ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? Todos quieren ser llenos del Espíritu Santo. Bueno, no es magia. No es porque a Dios se le antoja llenarnos. Hay un propósito, hay una manera, hay una forma para ser llenos del Espíritu Santo. Y esa forma la da el Señor. Y es a través de la oración y también del ayuno. Cuando se une la oración y el ayuno, siempre va a haber respuesta de parte de Dios. Vamos a leer en Hechos capítulo 13, versículo 1. Donde dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía ciertos profetas y maestros, Bernabé y Simón, el que se llamaba Niger, y Lucio, Cireneo y Manahem, que habían sido criados con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo al Espíritu Santo: separadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. ¿Quién es el que llama? El Espíritu Santo. Amén. Y habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los enviaron. Así que ellos, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina predicaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos, y tenían también a Juan en el ministerio. Y habiendo atravesado la isla de Pafos, hallaron a un hombre hechicero, que era un falso profeta judío llamado Barjesús, el cual estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Mas le resistía Elimas, el hechicero, que así se interpreta su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul.
ese Juan que se refiere y es de los 12 discípulos, Juan, que Juan iba como es el sobrino de Bernabé. Bernabé tenía un sobrino que se llamaba Juan. Falta la otra parte que Sí. Versículo 9. ¿Qué pasó? Son de con amor, pero el punto Bien. Decíamos que el propósito es mostrar cómo Dios llama y para qué llama. Esto se llama ministerio, ¿sí? El ministerio es el trabajo, la labor espiritual que da Dios a sus hijos en el tiempo de la vida en la tierra para bendecir a otros. No es una labor, un trabajo que uno elige, porque Dios conoce bien todas las cosas, conoce nuestras capacidades espirituales para con los demás. Eso después ustedes lo pueden comprobar en otros versículos como Hechos 6:4, 24, Romanos 11:13. Hay muchos versículos que hablan referente al llamado de Dios al ministerio. Ahora, ¿cuál es el centro del mensaje hoy? El primer punto es este. Para que Dios obre, es decir, somos llamados para que Dios obre a través nuestro. El creyente, para que Dios obre a través nuestro, tiene que estar lleno del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo es quien dirige. El Espíritu Santo es quien gobierna la iglesia en general. Esta iglesia, este lugar, este componente de hermanos es dirigido por el Espíritu Santo. Ustedes están aquí porque el Espíritu Santo los trajo aquí. Estamos bajo la dirección del Espíritu Santo. Quien guía y quien ordena todas las cosas es el Espíritu Santo en el reino de Dios, la iglesia. Toda persona, si quiere ser bendecida y ser de bendición, nadie puede ser de bendición si primero no es bendecido. Somos bendecidos para ser de bendición. Entonces, se debe buscar y esperar la manifestación del Espíritu Santo. Esto se llama, en otras palabras, la unción del Espíritu Santo. Somos ungidos por el Espíritu Santo. La unción es derramada sobre los siervos y sobre todo aquel que anhela y desea servir al Señor. Si la unción no está, no se puede hacer nada. La unción es derramada justamente por el Señor para que las cargas y todo yugo sea quitado de los hombros y de la vida de las personas. Entonces, toda persona, si quiere ser bendecida y ser de bendición, debe buscar la manifestación del Espíritu. Amén. Es el Espíritu Santo quien levanta los ministerios. Nada existiría si no fuera que el Espíritu Santo está aquí. En tu vida nada sucedería si el Espíritu Santo no está en tu vida. El punto número 2 es cómo ser lleno del Espíritu Santo. Han habido y habrán muchas prédicas al respecto. Sin embargo, todo gira para ser lleno del Espíritu Santo. Es necesario orar y ayunar. Aquí yo quiero hacer una diferencia que no está ahí. Una cosa es recibir el Espíritu Santo y otra cosa es ser lleno del Espíritu Santo. Cuando una persona recibe a Cristo, recibe el Espíritu Santo. Pero luego el proceso de ser lleno, como realmente dice, es un proceso, se van cumpliendo etapas en la vida. ¿De qué manera? Vamos dejando aquellas cosas que son de la carne, que están en nosotros. Vamos renunciando, y a medida que vamos renunciando y abandonando las obras de las carnes, el Espíritu Santo va ocupando esos lugares. Yo muchas veces doy el ejemplo de un hotel. El ser humano es como un hotel. Tiene la recepción, que es la mente, y luego las habitaciones. Entonces, cuando uno entra a un hotel, primero entra a la recepción, y luego de la recepción lo derivan a una habitación. Así es la obra del Espíritu Santo. Primero entra en la mente, entra en la persona, y luego se va estableciendo en la habitación que le corresponde, hasta que todas las habitaciones sean ocupadas por el Espíritu Santo. Podemos dar nombre a esas habitaciones.
rencor, odio, amargura, malos recuerdos y cuantos otros nombres le podemos agregar. Entonces el Espíritu Santo va haciendo la obra en la persona hasta que sea completamente lleno. Amén. Pero en realidad no es ese el mensaje, sino que esto es parte del mensaje. Para ir cumplimentando este punto, el punto número 2, debemos entender que el cristiano que anhela el poder de Dios en su vida, en todos los aspectos, debe entender y buscar a Dios con la oración y el ayuno. En este caso que hemos leído, vemos cómo estos discípulos sentían que Dios los estaba llamando, sentían que tenían que salir al mundo a llevar el Evangelio, a predicar el Evangelio. Y en el mundo de aquella época era peor que esta, porque realmente el Evangelio no se conocía y nunca se había escuchado nombrar, ni siquiera de dónde había salido. El Evangelio nació en Israel, nació de los judíos. Los judíos que estaban en otros lugares no habían escuchado, la mayoría de ellos, sobre el Evangelio de Cristo, y mucho menos los pueblos extraños. O sea que era mucho más difícil que ahora, en aquel momento, salir a anunciar el Evangelio. Pero ellos entendieron que tenían que buscar de Dios, y que era Dios quien los iba a levantar, y era Dios que los iba a impulsar. En el punto número 3 encontramos esto, que muchas veces decimos y necesitamos el poder de Dios, que es sobrenatural. El poder de Dios no es natural, no es de la tierra, es sobrenatural. Y todo queda superado por el Señor, no por el hombre. El hombre comienza a intervenir, a ingresar en el propósito de Dios cuando Dios lo llama. Cuando Dios lo llama. Entonces debemos reflexionar. ¿Cuál es la reflexión? No debemos confundir el poder de Dios con las imitaciones. Noten en este caso que apenas los apóstoles salieron, lo primero que se encontraron con un imitador, se encontraron con un hechicero. El hechicero es un imitador que trata de imponer o de demostrar que tiene poder para solucionar las cosas, para mover las cosas. Sin embargo, este imitador que se llamaba Elimas, él estaba tratando de confundir al procónsul, lo que sería un gobernador. Y el procónsul estaba siendo impactado por lo que este hechicero hacía. Pero cuando llegaron Pablo y Bernabé, al principio quizá les causó confusión, pero ¿por qué razón? Y casi inmediatamente o al poco tiempo, Pablo y Bernabé se levantaron contra el hechicero y anudaron su boca, lo enmudecieron. ¿Por qué razón? Porque descubrieron que era un hechicero, que no tenía nada que ver con la obra de Dios. Amén. Y aquí se confirma lo que Jesús declaró en Hechos capítulo 1, versículo 8, donde dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros
el Espíritu Santo. Yo quiero decirles que ustedes están acá y están donde estén bajo la unción del Espíritu, porque el poder del Espíritu Santo que viene del Señor está sobre ustedes. Aquí está el poder del Espíritu Santo. Así como este mago Elimás, engañando al procónsul, pretendía satisfacer sus deseos con imitaciones y manifestación del poder engañoso. ¿Qué poder era este? ¿Era el poder de Dios? Era el poder de Satanás. Hasta que apareció por la guía. Esto lo tienen que tener claro. Hasta que apareció por la guía del Espíritu Santo el apóstol Pablo y Bernabé. El apóstol Pablo y Bernabé podían haber ido a cualquier otro lugar. Podían haber ido a otra ciudad. Y podían haber empezado a predicar el Evangelio de otra manera. Sin embargo, ¿por qué razón fueron justamente a ver a el procónsul? Es porque fueron guiados, fueron llevados por el Espíritu Santo. Es decir, ellos entraron por la cabeza, porque la que estaba siendo engañada y la que estaba tratando, el que estaba tratando Satanás era de atrapar la atención de la cabeza del gobernador de esa ciudad. Y Pablo y Bernabé fueron guiados, llevados por el Espíritu Santo para deshacer la obra de ese mago, de ese hechicero. El punto número 4 nos da a entender que el creyente, ¿usted es creyente? ¿Quién es creyente? Levante su mano. El que es creyente en Cristo. El que recibió a Cristo, cree en Él y le sirve a Él. ¿Es creyente? Amén. El Hijo de Dios, el creyente, debe entender, en primer lugar, lo que es verdadero y lo que es mentira. Pablo y Bernabé eran gente como nosotros, eran personas como nosotros. Al principio ellos quizás no entendían bien, pero el Espíritu Santo les dio entendimiento. El Espíritu Santo abrió la mente y abrió sus corazones y recibieron por la fe en Cristo la sabiduría, el entendimiento, hasta el punto que se dieron cuenta que ese mago no tenía nada que ver con el Señor, que era un discípulo de Satanás. Pero también entendieron que tenían poder para deshacer las obras del diablo. Este hombre era un instrumento del diablo. Y ni Pablo ni Bernabé se pusieron a discutir con él. Lo peor que le puede pasar a un cristiano es entrar en discusión con el enemigo. No tenemos que discutir. Simplemente tenemos que saber que estamos llenos del Espíritu Santo y que el poder de Dios es tan fuerte que apenas levantemos nuestra mano o abramos nuestra boca, Satanás se tiene que quedar tranquilo y se tiene que ir.
Entonces, en primer lugar debemos entender lo que es verdadero y lo que es falso. Para esto debe buscarse, a través de la oración, ser lleno del Espíritu Santo. Pues en el Espíritu es el Espíritu quien revela lo que es verdadero o es falso. Humanamente no lo podemos llegar a entender, pero sí el Espíritu Santo, Él conoce, Él sabe a quién se está enfrentando. Quiere decir que en todas las áreas de tu vida, en el trabajo, en la casa, cuando estés viajando, haciendo lo que hagas, si estás lleno del Espíritu Santo, vas a tener discernimiento de lo que está ocurriendo a tu alrededor. El Espíritu Santo te va a traer revelación. El cristiano que no tiene revelación de Dios está en problemas. Por esa razón, hoy en día, las iglesias, hay mucha gente que va de iglesia en iglesia, están buscando y no saben qué buscan, pero algo están buscando y lamentablemente muchas veces no lo encuentran. ¿Por qué razón? Porque no conocen al Espíritu de Dios, no conocen al Espíritu Santo, no tuvieron la revelación del Espíritu. Les voy a contar un caso de una persona. Hace años atrás, en el año 87. Una persona que nació en la iglesia cristiana. Iba a la iglesia cristiana. Se casó, tuvo hijos. Iba a la iglesia cristiana. Sin embargo, después de 39 años, el día que el Espíritu Santo lo tocó, el día que el Espíritu Santo lo llenó completamente, su vida cambió, su vida fue transformada. Y al poco tiempo, ese hombre salió a predicar el Evangelio a todas las naciones. Y empezaron a ocurrir milagros y maravillas, los demonios salían, huían. Bueno, ese hombre era yo. Tenía 39 años. Una cosa era antes, había oído hablar del Espíritu Santo, había oído hablar de Cristo, a veces daba testimonio, muy pocas veces, pero cuando el Espíritu Santo vino, me llenó, me transformó, cambió mi mente, cambió mi manera de ser y no me importó nada. Yo tuve que dejar todo para salir a predicar el Evangelio. Entonces, ese es el punto al cual quiero llegar. El Señor nos llama al ministerio. Y quiero decirles algo, cada uno tiene la posibilidad de entrar al ministerio o de recibir el ministerio que el Señor tiene reservado para cada uno. Por supuesto que el ministerio está ligado a la iglesia, porque está en la iglesia. En la iglesia se cubren todas las áreas, todos los ministerios están en la iglesia. Ahora, es muy difícil creer, no se puede creer cuando hay cristianos que pasan años y todavía no saben en qué pueden servir o en qué área quieren servir al Señor. El Señor te necesita, el Señor quiere hacer cosas con tu vida, el Señor te quiere levantar, pero depende exclusivamente de ti y de mí. En esta oportunidad, por la vida de oración, Pablo recibió
la revelación. Por esta razón estaba seguro y no tuvo temor de enfrentar al enemigo, en este caso al mago. Pues el Señor le había revelado con anticipación la verdad, quién era y cuál era el espíritu que estaba en este hombre. Es decir, cuando decidimos servir al Señor, el Señor nos va a dar la capacidad, nos da el discernimiento del lugar, de la zona, nos da el discernimiento de qué clase de espíritu hay en ese lugar. Y el espíritu del mundo, el espíritu del diablo no puede sobrevivir ante la presencia del Espíritu Santo que está en ti y que está en mí. Amén. Cuando decidimos servir a Cristo, debemos entender que hay condiciones. Estas son primordiales para que el poder y la unción se manifiesten. Así como el mago Elimás, también los satanistas ayunan y oran a Satanás. ¿Lo sabían eso? Porque Satanás le da poderes falsos y destructivos. Pero son poderes. Cuando entramos en la batalla, en la guerra espiritual, vamos a guerrear contra el diablo, contra Satanás y sus poderes. Pero nosotros entendemos y sabemos que mayor es el poder de Dios. Mayor es el poder que actúa en nosotros. Por esa razón, cuando nos enfrentamos o nos confrontamos con el poder del diablo, cuando mencionamos el nombre ¿de quién? El nombre de Jesús, Satanás huye, desaparece. Porque en realidad el poder que actúa en nosotros actúa porque estamos en Cristo. Y el nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre, es quien actúa. No para nuestra vanagloria, no para nuestro orgullo, sino para su gloria. Esa canción que se cantó antes, que quiero ser lleno de tu gloria. ¿Quieres ser lleno de la gloria del Señor? La pregunta es ¿para qué? Porque la gloria del Señor no es solamente el domingo, me lleno de alegría, de gozo, y después el lunes, martes, miércoles, viernes, jueves, estoy hecho una piltrafa. No sirvo para nada. ¿Esa es la gloria de Dios? ¿Para eso quieres la gloria de Dios? No. La gloria de Dios viene a tu vida para levantarte contra las obras del diablo, contra las obras de Satanás. Amén. Ahora, mi pregunta es esta. ¿Qué pasa con tu vida? ¿Qué pasa con tu familia? ¿Qué pasa con tus amistades? ¿Qué pasa con la gente que te rodeas a diario? Si estás lleno del Espíritu Santo, si la unción del Espíritu está en tu vida, el Espíritu Santo te va a empezar a mostrar, te va a traer revelación como se la trajo a Pablo y a Bernabé. ¿Qué está pasando alrededor tuyo? Esa es la única y la mejor manera de que puedas crecer en el conocimiento de Dios
y por supuesto también la iglesia pueda crecer. La iglesia es mucho más que un ente religioso. En la iglesia se tiene que manifestar el poder del Espíritu Santo. Amén. 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 Como lo hicieron los apóstoles, debemos buscar la manifestación de Dios en nuestra vida. El Señor nos dará el poder y la unción todopoderosa. Y cuando se manifieste, como lo hizo con Pablo y Bernabé, no habrá temor. Y todo el poder de Satanás, sea como sea, que esté actuando a tu alrededor, será quebrado y detenido. ¿Cuánto tiempo vienes orando por tu familia? ¿Cuánto tiempo hace que estás orando por tus amistades? Y no pasa nada. Y no entienden. No quieren escuchar. ¿Sabes por qué? Porque está faltando la unción del Espíritu. Está faltando que seas lleno del Espíritu Santo. Porque todas esas personas van a conocer al Señor y se van a arrepentir de sus pecados cuando les sea revelado su pecado. Hasta el momento que el Señor no me reveló mis pecados, yo no pude conocerlo, ni pude entregarle mi vida a Él. Pero en el momento que el Señor me mostró como en una película algunos de los pecados de mi vida, en ese momento vino el arrepentimiento y la unción del Espíritu Santo descendió sobre mí. Hermanos, no hay mucho más para decir. El Espíritu Santo habla. Así como habló con Pablo, así como habló antes de salir, como ellos estaban orando, esperando algo de Dios. Lo que menos esperaban que el Señor, el mismo Espíritu Santo les diga: sepárenme a Pablo y a Bernabé. Fue el Espíritu Santo quien lo dijo, lo habló. Entonces debemos entender que el Espíritu Santo habla. ¿Lo estás entendiendo? Y va a hablar en tu idioma, en el idioma que lo puedas entender. Si hablas ruso, te va a hablar en ruso. Si hablas alemán, te va a hablar en alemán. Si hablas en inglés, te va a hablar en inglés. Como vos quieras, pero el Espíritu Santo te va a hablar. Así como lo hizo con los primeros apóstoles, lo continúa haciendo con aquel que desea servirle. Esos discípulos estaban deseosos de servir al Señor. Querían salir a predicar el Evangelio, pero no sabían ni cómo ni a dónde. Comenzaron a orar, ayunaron y oraron, esperaron que el Espíritu Santo se manifieste y fuesen enviados. Así salieron ellos. Entonces, siempre la decisión es nuestra. La decisión es tuya. No es la decisión del pastor, no es la decisión de algún hermano. No. El pastor o algún hermano te puede llegar a decir: mira, vos podrías servir en tal área, podrías servir en esta otra área, pero cuidado. No es la decisión del hombre, es la decisión del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo
quien te ha dado dones. Es el Espíritu Santo quien da los talentos y es el Espíritu Santo que te impulsa. Dios nos dio libre albedrío. Él deja en nosotros la decisión de lo que deseamos hacer. Luego, Él nos dará todo lo que necesitaremos para realizar la obra. Hasta aquí nomás. Hermanos, yo no sé por qué razón, sinceramente, el Señor me dio esta palabra en esta mañana. Pero siento que el Señor quiere hacer algo con la iglesia. Y el Señor va a sorprender a la iglesia. Pero el Señor está llamando, en primer lugar, a la oración. Lo peor que hay para un pastor es pedirle a la gente que vengan a orar. Y son las reuniones que menos van. Las reuniones de oración son las que menos almas vienen. Sin embargo, es la más importante. Y por supuesto también el ayuno. No es malo ayunar, el ayunar es necesario. Hay muchos que no pueden ayunar. Bueno, pídanle a Dios que le dé la capacidad para orar y para buscar de Él como Él quiere. Pero lo que nos enseña la palabra de Dios es esto, que todo cristiano es hijo de Dios y como hijos somos llamados a servirle a Él. Y para servirle a Él tenemos que tener bien claro de qué manera y cómo lo vamos a hacer. Hay una autoridad que Dios le dio a la iglesia, en este caso el pastor, y el pastor es quien puede dirigir la iglesia. Pero cada uno tiene su propia responsabilidad con su vida. Cuando lleguemos a la presencia del Señor, el Señor nos va a preguntar, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste con los dones que te di? Y por ahí alguno le va a preguntar, ¿y qué don? ¿Cómo? ¿No te diste cuenta que yo te di dones? Porque el Señor da los dones. El problema es que nosotros no nos ocupamos de saber cuáles son esos dones y cómo los podemos poner por obra. Si yo hago en esta mañana una pregunta, no lo voy a hacer uno por uno. Pero la pregunta es esta, ¿quién sabe si tiene dones? Que levante su mano. Algunos hacen así. ¿Quién sabe si tiene dones? Levante su mano alto. Bien. ¿Saben cuáles son esos dones? ¿Y los dones para qué están? Para servir al Señor. Entonces, cuando yo tengo dones, tengo que orar y buscar de Dios. Y el Señor va a comenzar a usar esos dones con mayor intensidad. Y el gozo del cristiano está en que esos dones se usen. Cuando yo pongo los dones al servicio del Señor y al servicio de la iglesia y de la comunidad, el gozo del Señor aumenta en mí. Amén. Hasta aquí nomás. Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie.